Bueno, este vídeo pretende ser un resumen de lo que es la evolución de todo el siglo XIX en España hasta el asentamiento del Estado liberal. Vamos a ver de una forma muy rápida, voy a explicar desde Carlos IV, el reinado de Carlos IV y las disputas que mantuvo con Fernando VII, los últimos reyes del antiguo régimen, la etapa absolutista de la época de la independencia, de la guerra de la independencia, 1808, la época absolutista de Fernando VII tras la restauración del antiguo régimen en su figura con los 100.000 hijos de San Luis en 1814, el breve paréntesis del trienio liberal, lo que pretendió ser también el primer ensayo de monarquía liberal constitucional, la década ominosa hasta 1833, el fallecimiento, la muerte de Fernando VII, la regencia de María Cristina, general Espartero, hasta el año 40, el año 44, la subida al trono de Isabel II, el reinado de Isabel II y, por último, el sexenio democrático, la revolución gloriosa y el ensayo de la primera república hasta el año 1874. Bien, empezando por el principio, eh, tenemos hay que hablar primero de las repercusiones de la Revolución Francesa. En el año 1789, estamos a finales del siglo XVIII, Carlos IV justo sube al trono en ese año, en un estado que no había terminado de modernizarse a pesar de los esfuerzos de su predecesor, su padre, Carlos III. Y tenemos a un secretario de Estado, Florida Blanca, un absolutista, que es el hombre fuerte de Carlos IV hasta la subida de Godoy, ¿vale? Este hombre estuvo muy preocupado por desmontar todo lo que eran todos esos elementos innovadores que trajo la ilustración de la mano de Jovellanos, de Saavedra, y estuvo muy preocupado también por cerrarle las puertas a todos los elementos, a todas las noticias que llegaran de Francia con la revolución. Finalmente es apartado de su puesto y es sustituido por el conde de Godoy en el año 1792. Durante los años 93 y 95 se declara la guerra a Francia, en el año 96 una guerra con Inglaterra, que provoca ya un ahondamiento a la situación económica preocupante, es un ahondamiento en cuanto a la situación de bancarrota, ¿vale? Se pretendió solucionar con la vuelta de los ilustrados Jovellanos, Saavedra, Menéndez Valdés, mientras que se desplazaba a Godoy del cargo de secretario de Estado durante un periodo de 2 años. En el año 1800 Godoy vuelve. Godoy, hay que decir que fue un hombre bastante mediocre, político bastante mediocre, cuyo único mérito fue formar parte y tener una amistad muy íntima con la reina, con la mujer de Carlos IV, lo que le llevó a una gran enemistad con el hijo de Carlos IV, con el príncipe de Asturias en la época, Fernando VII. Y la política, en gran parte de aquella época, estuvo basada en los enfrentamientos entre Fernando VII y Godoy. Bien, en 1800 con Godoy firma una alianza con Francia, con Napoleón, en contra de Gran Bretaña. En 1805 la derrota de Trafalgar, de la alianza franco-española por parte de Gran Bretaña, que aumenta y ahonda en el descontento, en la situación económica, en la miseria y toda la situación social de la época.
y todo este descontento se aglutina en torno a la figura de Fernando VII, formando lo que se llama el Partido Fernandino. No era exactamente un partido político, sino una corriente de opinión que supo muy bien canalizar el heredero al trono, Fernando VII. Por otra parte, enemistado con Godoy, secretario de Estado de Carlos IV, de su padre, y también ansioso de acceder al trono. Tenía un afán de protagonismo y un ansia de poder desmedido. Fue Squeakies quien influyó de una forma muy profunda en su formación y le inculcó este odio visceral contra Godoy y por ende contra su padre Carlos IV. Tras Trafalgar, Fernando VII se acerca también a Napoleón. En 1807 se producen los sucesos del Escorial, en los que se acusa a Fernando VII de conspirar contra su padre y es condenado por ello, ya que se encuentran pruebas, documentos de que así es. Bueno, es su padre, al fin y al cabo, termina perdonándolo, no es condenado Fernando VII y los que estuvieron en su onda fueron desterrados. Lo que se supuso fue un gran desprestigio para la corona y un fortalecimiento de la figura de Fernando VII. El Tratado de Fontainebleau fue el marco legal sí, principal en el que se encuadra lo que es la invasión de Francia. En ese tratado Napoleón llevaba trabajándose la diplomacia con España para conseguir su objetivo, que era la invasión de toda la península ibérica. En ese tratado supuestamente se permite el paso de las tropas por la península ibérica hacia Portugal para luchar contra el Imperio Británico por parte de Francia, las dos grandes potencias hegemónicas de la época, con lo cual las tropas francesas tenían que pasar inevitablemente por territorio español. Pero lo que escondía el tratado no era el permitir el paso, sino que era ocupar de facto, y como así fue, las principales plazas españolas por parte de un ejército de 70.000 soldados que enviaba Napoleón. En 1808 estallan una serie de motines, de revueltas focalizadas principalmente, cuyo principal foco fue Aranjuez contra Godoy. Carlos IV abdica, Godoy es hecho preso, los reyes son recluidos en palacio, la familia real, y Fernando VII inicia un breve reinado controlado por Napoleón con sus 70.000 soldados ya ocupando toda España. El general Murat, todo esto fue una serie de movimientos diplomáticos para conseguir tener bajo control a los dos reyes del momento, al príncipe de Asturias, Fernando VII, y a su padre, Carlos IV, para tenerlos bajo control, aprovechando la enemistad que se tenían el uno a otro. ¿Vale? La carta, en general, Murat, francés, consigue una carta de renuncia de Carlos IV a la abdicación. Carlos IV había abdicado previamente y esto produce unas disputas por la legitimidad de quién es el que tiene que ocupar el rey. Por otro lado, Napoleón convence a Fernando VII de que para reunirse con Carlos IV en la ciudad francesa de Bayona. Napoleón consiguió tener así, de esta manera, a toda la familia real bajo su vigilancia en Francia. Carlos IV cede sus derechos a la corona a Napoleón y Fernando VII, por otro lado, se somete a la voluntad de Napoleón a cambio de una cuantiosa renta y refugio en la ciudad de Bayona, donde pasó toda la guerra de independencia sin más mérito que el permanecer allí. Son unos personajes, sobre todo la figura de Fernando VII es un personaje tremendamente controvertido, muy odiado en términos históricos y al que pocos méritos se le pueden atribuir en favor de un estado de progreso y demás, todo lo contrario. Sin reyes se produce un vacío de poder en España que es ocupado por
el pueblo que empieza a levantarse para reclamar su legitimidad como soberano frente a las tropas francesas. El 2 de mayo salen los últimos miembros reales de Palacio, camino del exilio a Francia, y la población empieza a mantener enfrentamientos con las tropas francesas. Se elabora una serie de manifiestos proclamando la soberanía legítima del pueblo ante la falta de reyes en ese momento. Andrés Manjón, el alcalde de Móstoles, la figura más conocida, el primero que elaboró un manifiesto en ese sentido. A partir de ahí se extendieron por toda España las revueltas y los primeros choques con las tropas francesas. Las abdicaciones entregan la corona a Napoleón, que nombra rey a José I y elabora, para darle legitimidad a su reinado, elabora el Estatuto de Bayona. Un estatuto que pretendía, por un lado, acabar con el antiguo régimen en España, con esa serie de artículos que así lo estipulaban, y por otro lado pretendía darle unos principios liberales al Estado español. Pero no contaba con el apoyo de los reformistas de la época. Poco a poco la sociedad española, levantada en revueltas, en armas, iba polarizando entre patriotas y afrancesados, como así fue durante lo que duró toda la guerra de independencia, hasta finales del año 1813, principios del año 1814. Se crean las juntas supremas provinciales, que a su vez centralizan el poder en la Junta Central Suprema, ya que no aceptan la corona de José I. Bien, José I, en julio de 1808, jura el Estatuto de Bayona con cierto talante, como comentaba, reformista, y con algún personaje ilustrado dentro de su gobierno. La guerra de la independencia en sí, ¿cómo transcurrió? Pues fue un movimiento espontáneo, fue la primera manifestación de soberanía, y en ella hay muchos interrogantes, muchas influencias, muchas injerencias, tanto internas como externas. Lo que está claro que se produjo un vacío de poder al no aceptar la corona de José I, que fue ocupado por las juntas supremas provinciales y por la Junta Central Suprema, es decir, por la soberanía popular organizada de esta manera. El general Castaños, uno de los héroes nacionales de esta época, infringió la primera derrota a los franceses en la batalla de Bailén. En este momento había ya 150.000 soldados franceses en territorio español, y los españoles, ante la descomposición del ejército regular, se organizaban en partidas, en guerrillas, en pequeñas partidas, utilizando las tácticas de hostigamiento a través de las guerrillas, que conocían muy bien el territorio, y así es como se dedicaron a defenderse. De estas guerrillas surgieron posteriormente los elementos militares paralelos al ejército regular, que fueron integrándose en el ejército regular, y del que surgieron los militares liberales, que tendrían protagonismo central durante todo el siglo XIX, hasta la instauración del Estado liberal y la restauración. Seguimos. 1800, en este año 1808, José I se ve obligado a replegar su gobierno de Madrid a Vitoria ante el avance de las guerrillas españolas, el hostigamiento, aunque en 1810 los franceses vuelven a controlar Madrid, toda Andalucía, excepto Cádiz, que sería 2 años más tarde donde se proclaman las Cortes y la Constitución de Cádiz.
En 1812 España era un país ocupado, aunque no dominado por las tropas francesas. Y fue un año también decisivo porque Napoleón se vio obligado a retirar gran parte de las tropas que ocupaban el territorio español hacia el frente de Rusia, lo que fue una decisión trascendental, ya que a partir de ahí empezó el declive de la ocupación francesa, se empezó a ganar, empezaron los españoles a ganar posiciones, empezaron a expulsar de hecho a los franceses. Hasta el año 1813, en el que se firma el Tratado de Valencia, que supone de hecho el fin de la guerra, el reconocimiento de Fernando VII como monarca de España por Napoleón Bonaparte. ¿Qué supuso el reinado de José I en estos años hasta el año del 8 al 13? Pues realmente José I fue un rey con un talante bastante reformista, apoyándose en ese estatuto de Bayona y también contando en sus gobiernos con ministros españoles reformistas y bastante adelantados para la época. Tenía una intención buena, este monarca, impuesto por Napoleón, su hermano, pero no consiguió evidentemente calar ni ser aceptado por gran parte de los españoles. Por ejemplo, llevó a cabo los decretos de Chamartín, reformistas, modernizadores, como para sentar las bases de un futuro Estado liberal. Los sectores más tradicionales veían en la figura de José I a un revolucionario que venía de la tradición de la Revolución Francesa, peligroso, que atentaba contra sus intereses. Las Cortes de Cádiz, la Constitución de Cádiz, en medio de toda esta guerra, Cádiz, que siempre estuvo resistiendo al envite de los franceses, se constituyó como la cuna del liberalismo español. Tras la muerte de Florida Blanca, que fue el presidente de la Junta Central Suprema, un hombre absolutista y tradicional, se convocaron cortes tradicionales en Cádiz, una ciudad que, si bien estaba sitiada, recibía apoyo por mar de los británicos y por eso resistió muy bien el envite, y en este caso con Jovellanos como un miembro destacado. Fueron cortes tradicionales que controlan al rey sin mayores pretensiones revolucionarias. Desde el año 1810 se reúnen en varias etapas. Primero una etapa para sentar reformas políticas, otra segunda etapa para consensuar reformas sociales y una tercera etapa para consensuar reformas económicas. Declaran la soberanía en la nación encarnada en las Cortes y la división de poderes dentro del legislativo. Contaron con un amplio respaldo y además consiguieron introducir la libertad de imprenta, la abolición de la tortura y los señoríos jurisdiccionales. Un gran triunfo de los liberales de la época, del concepto o de los objetivos del liberalismo de principios del siglo XIX. El primer día de marzo del año 1812 se elabora un proyecto de constitución cuyos principios serían, por un lado, el respeto a la religión católica como la religión del Estado, una monarquía hereditaria moderada, separación de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, lo que rompía definitivamente con la tradición del antiguo régimen, y también imponía el sufragio, reconocía el derecho al sufragio universal masculino indirecto. ¿Vale? Es una constitución de tinte de inspiración claramente liberal, aunque reconoce la inviolabilidad del rey, por ejemplo, y lo que sí tiene de liberal es el que establece un territorio centralizado.
hubo una reacción contra esta constitución por parte de los absolutistas muy, muy contundente, como veremos enseguida que Fernando VII vuelve a España. Lo primero que hace es decretar contra todas las leyes que emanan de la misma. El reinado de Fernando VII, que se produce entre los años 1814 y 1833, fue una etapa de restablecimiento del absolutismo del antiguo régimen, con algunos paréntesis como el trienio constitucional o trienio liberal, y bueno, unos tintes algo reformista, viendo la imposibilidad de dar solución a los problemas, de los graves problemas que tenía España mediante la visión meramente absolutista los últimos años de su reinado, lo que le llevó también a enfrentamientos con los absolutistas, con los realistas más reaccionarios. La restauración absolutista se produce tras el reconocimiento de Napoleón del reinado de Fernando VII, que vuelve a España con ya, aunque cauto en los primeros días, tras atravesar la frontera, bueno, ya empieza a pintar sus intenciones, a dar unas primeras pinceladas con sus intenciones absolutistas. El pueblo, por un lado, ya estaba cansado de años de guerra, de miseria y tal, y veía, bueno, a Fernando VII como algo novedoso y como una figura que pudiera salvarle de la situación en la que se encontraba. Se declara, se escribe y se pronuncia el manifiesto de los persas, que deniega la representatividad y la legitimidad de las Cortes de Cádiz y de la Constitución. Al mismo tiempo, el general Elío, en Valencia, al mando de 5.000 hombres, se declara a favor de la restauración absolutista de Fernando VII, y poco a poco Fernando VII, en estos primeros días de su estancia en España, va viendo cómo tanto las fuerzas militares como el pueblo, como los sectores reaccionarios, por supuesto, se muestran favorables a sus intenciones absolutistas. Con este viento a favor de sus intenciones, Fernando VII deroga todos los decretos de las Cortes liberales de un plumazo, restablece el antiguo régimen y se dedica a represaliar de una forma dura y contundente a todos aquellos participantes liberales que algunos no pudieron eludir la justicia, sufrieron ajusticiamientos, penas de muerte, cárcel, y otros intentaron salvar su vida mediante el exilio, al que se vieron sometidos también algunos españoles del bando afrancesado. Bien, en cuanto al marco internacional en que se produce esta restauración absolutista, hay que decir que se declara el Congreso de Viena tras el final del Imperio Napoleónico, que también a su vez este Congreso de Viena trataba de instaurar el régimen absolutista en contra de los vientos liberales que soplaban por toda Europa. La situación interior es una situación desastrosa, de bancarrota, de crisis, de deudas, con las colonias americanas, que es una fuente de ingresos importantísima en un proceso de independencia a partir del año 1817. Y Fernando VII lo único que pudo o que quiso llevar a cabo fueron unas timidísimas reformas que fueron fallidas porque no llegaron a llevarse a cabo con toda la profundidad que requería, ya que eso significaba remover los cimientos de la fiscalidad del antiguo régimen. Por otro lado, en el interior, la oposición liberal intentaba recomponerse tras el duro golpe de la restauración absolutista, la derogación de todos los decretos de las Cortes liberales, y empezaron a producirse algunos
pronunciamientos desorganizados en un primer lugar y condenados al fracaso desde el primer momento, pero no dejaban de ser unos intentos por cambiar la situación, como el pronunciamiento de Espoz y Mina, de Díaz Porlier, de Lacy y Vidal. Estos fueron fusilados en Cataluña. Bien, Díaz Porlier en Galicia, Espoz y Mina en... no recuerdo. Bueno, seguimos. El descontento, sobre todo en las ciudades, en esa incipiente burguesía ciudadana de las grandes ciudades, Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Bilbao, iba en aumento con Fernando VII. Y por otro lado hay que destacar también el papel de las sociedades masónicas, que poco a poco fueron introduciéndose en España y triunfando por su carácter secreto y por sus principios liberales, en el cual los elementos más avanzados de la sociedad participaban de una forma secreta, intentando conspirar contra el absolutismo y la restauración de Fernando VII. En el año 1820 se produce el levantamiento de Riego, el general Riego, llevó las riendas de este levantamiento militar, de este pronunciamiento militar, para restablecer el papel de la Constitución de Cádiz e intentar una monarquía constitucional. Empieza el levantamiento en cabeza de San Juan, principalmente por parte o al mando de unos 15.000 hombres que estaban preparándose, estaban acuartelados preparándose para partir hacia la guerra en América. Aprovechando esta situación, y estaba él al mando, el general Riego instigó a todos los militares a que se rebelaran, que se pusieran bajo sus órdenes para llevar a cabo este pronunciamiento y darle la vuelta a la situación. Y al principio tenía pinta de ser un pronunciamiento fracasado, aunque poco a poco empezaron a sumarse otros cuarteles por toda la geografía española a favor de las proclamas de Riego. En marzo consigue que el rey Fernando VII jure la Constitución de 1812 en las Cortes, se libera a los presos liberales y se pone fin al absolutismo de una forma provisional, lo que se llama el trienio constitucional, que duró 3 años, el año 1820 al año 1823. El primer gobierno fue el gobierno de Evaristo San Miguel, que proclamó la libertad de prensa, por ejemplo, entre otros principios liberales. Y ya en esta época se empezaron a dividir los liberales entre moderados y exaltados. Los más jóvenes, veinteañistas que se les llamaba, eran partidarios de ahondar y de acelerar el proceso del Estado liberal, y los moderados eran partidarios, como su nombre indica, de ir avanzando de una forma más lenta, de dejar las cosas más tranquilas y de poco a poco preparar la sociedad para este Estado liberal. Esta débil unidad liberal yo creo que fue una de las claves para el posterior fracaso, aparte del apoyo internacional a la causa del absolutismo de Fernando VII. Por otro lado, también los realistas, absolutistas, intentaron a su vez su pronunciamiento mediante la regencia de Urgel. Intentaron tomar el poder sin éxito. Evaristo San Miguel fue cesado en los últimos meses del trienio. En el terreno internacional se celebra el Congreso de Verona con España como tema central, y en el que las potencias acuerdan intervenir. Hay una invasión del ejército francés, en esta ocasión con los 100.000 hijos de San Luis, llamados así porque fue el rey el rey de Francia, tío de Fernando VII, el que los envía,
y en esta ocasión no hubo una respuesta popular ante la invasión francesa. Se encontraron con un panorama liberal débil, debilitados, divididos, y ante la presencia de estas tropas, Fernando VII recupera todo el poder, una vez más, retira todos los decretos liberales e inicia una durísima represión, una vez más, contra todos aquellos elementos y personajes liberales, con Riego a la cabeza, que fue ejecutado de una horrible manera. Se inicia así una nueva etapa del absolutismo, lo que se viene a llamar la década ominosa, entre el año 1823 y el año 1833, con la muerte de Fernando VII. La primera etapa de esta década fue una etapa ultra absolutista, además supervisada por el ejército francés, que permaneció en territorio español hasta el año 1828. Fue una etapa de represión, de ejecución, de cárcel. El primer gobierno ultra fue del canónigo Damián Sáez, un ultra realista de la época. Se pretendía una vuelta al antiguo régimen y un escarmiento a los liberales. Por otro lado, empezaba a emerger la figura del hermano de Fernando VII, que ante la falta de herederos naturales, de hijos, se veía ya como un claro futuro rey de España. Fue a finales de esta etapa, en el año 1830, cuando María Cristina, que fue la última esposa de Fernando VII, embarazada, suprimió la ley sálica, que impedía la sucesión de las mujeres a la corona de forma histórica. De esta manera, don Carlos quedaba automáticamente excluido. En 1830 nació la infanta Isabel. Esta década ominosa fueron unos años en los que se seguía ahondando en la ya crónica situación catastrófica de la economía, que se agravaba año tras año y a la que era imposible dar respuesta desde unas posiciones tan ultra absolutistas que no removieran, aunque fuera de forma tímida, esa base fiscal proveniente del antiguo régimen. Con lo cual, a partir del año 1825, el rey cambia tímidamente sus ministros, sus secretarios de la época, y opta por llamar a absolutistas más moderados, que a su vez tuvieron una repercusión con los reaccionarios, con los más reaccionarios, que empiezan a agruparse en contra de él. Hay un episodio paralelo a la historia de España de esta época, que es la cuestión portuguesa, en una situación muy similar, una lucha entre absolutistas por un lado, liberales por otro. Los absolutistas, dirigidos por la figura del hermano del rey del momento, Juan VI, el hermano de don Miguel, Jorge VI, perdón, abdica en favor de su hija María Gloria, otorgando una carta constitucional. Don Miguel, que es un absolutista, pone a seguidores contra el nuevo gobierno liberal. Fernando VII protege a los miles de absolutistas exiliados armados que Gran Bretaña no acepta y toma plazas en Portugal. Wellington, sin embargo, permite la llegada de don Miguel, representante del antiguo régimen, mientras que María II, la heredera, permanecía en el exilio. Don Pedro vuelve, que se hallaba en Brasil tras su abdicación, y derrota a los absolutistas. Se restaura la monarquía liberal, la figura de María II, María Gloria II. Esto supuso cierto aliento a los liberales españoles y también una preocupación añadida. Por eso se implicó tanto a Fernando VII. Por otro lado, hay otro episodio, la revuelta de los agraviats en Cataluña en el año 1827, ante las
tímidas reformas que estaba emprendiendo Fernando VII al final de su reinado, tímidas aperturas, los pequeños campesinos de Cataluña que gozaban de una serie de privilegios provenientes del antiguo régimen, lo vieron peligrar estos privilegios y bueno, se declaran en revuelta y piden una vuelta al antiguo régimen, una vuelta de la Inquisición o una Inquisición más dura. Esta revuelta fue un ensayo de lo que posteriormente, durante todo el siglo XIX, a partir del año 33, serían las guerras carlistas. Focalizan su enfado en Fernando VII y proponen por primera vez la figura de Don Carlos como rey. Finalmente fueron sofocados. Pero tiene importancia porque digamos que fue el primer ensayo de las guerras carlistas, de la hostigación carlista. En 1830 se produce una revolución en Francia, en la cual Luis Felipe, un liberal, sube al trono en contra de Carlos X, que era un representante del antiguo régimen o favorable al antiguo régimen. Esto generó también unas nuevas expectativas liberales que dio pie a un revulsivo a través de los exiliados en la Junta de Bayona. Francia da la espalda a los liberales finalmente de Bayona, pues Fernando VII reconoce a Luis Felipe de Orleans. Pero sí que dio lugar a que se produjeran pronunciamientos en la zona fronteriza entre Francia y España por parte de los liberales que estaban recluidos en Bayona, como Espocimina, Valdés, todos fracasaron. Y el último pronunciamiento del reinado de Fernando VII, el último pronunciamiento militar, lo protagoniza el general Torrijos, que fracasó y fue fusilado. La cuestión sucesoria, ¿qué significó? Pues una serie de episodios. Por un lado, la ley sálica fue suprimida en 1830, nació justo de la casualidad que la reina María Cristina, la sobrina con la que se casó Fernando VII, estaba embarazada de Isabel II. Durante una grave enfermedad de Fernando VII en la granja, le obligan a firmar la pragmática sanción que restablece esa ley sálica. Más tarde vuelve a renunciar a la pragmática y corta la sucesión a don Carlos. En 1833 muere Fernando VII y su esposa, María Cristina, queda como regente del reino hasta la mayoría de edad de Isabel II. Y su estrategia fue empezar a acercarse a los liberales, viendo que los carlistas a los pocos días empezaban a levantarse en armas para poner y restablecer el antiguo régimen en la figura del infante don Carlos, hermano de Fernando VII. El reinado de Isabel II, con la regencia de María Cristina y de Espartero hasta la mayoría de edad, proclamada a su edad de 13 años, supuso un amplio periodo de nuestra historia en la que se dieron pasos tímidos pero decididos y sin vuelta atrás hacia el asentamiento de un Estado liberal, con unas etapas más conservadoras y otras etapas más abiertas, con alguna revolución de por medio. Entre el año 1834 y 1840 se produce la regencia de María Cristina. Siendo niña Isabel II, se declara el Estatuto Real de 1834, la Constitución de 1837 y la Primera Guerra Carlista, que ya se empieza a producir los primeros levantamientos en el año 34. En el año 33 se avanza en la organización territorial de España con la división provincial prácticamente similar a la que tenemos hoy del secretario de Estado del Burgo. Y también estos años son los años de la desamortización de Mendizábal, que supusieron un intento por sanear las cuentas y el fisco a través de
enajenación de los bienes de la Iglesia, la supresión de la instauración de nuevas órdenes religiosas y toda una serie de medidas encaminadas a aumentar las arcas públicas, sanear la situación catastrófica de España. Esto supuso, por otro lado, también la pauperización de una amplia capa social de campesinos, de pequeños propietarios que vieron cortadas sus aspiraciones a la posesión de tierra, y ya que los principales compradores de los bienes enajenados de la Iglesia eran los grandes propietarios, los grandes terratenientes. Bien, entre el año 40 y 43, ante la renuncia de María Cristina en su exilio, se declara regente general Espartero, héroe tras firmar la paz de Vergara con los carlistas, héroe nacional. Es un liberal progresista de la época, que poco a poco fue derivando a poco tiempo en un autoritarismo bastante evidente. La regente María Cristina tuvo que dimitir y exiliarse tras el asunto de la ley de los ayuntamientos, que básicamente suponía el quitarle poder a los ayuntamientos, una antigua proclama liberal, ya que gran parte de la fuerza de los liberales se basaba precisamente en esa autonomía de los ayuntamientos. Y con esta nueva ley, María Cristina pretendía a los ayuntamientos quitarle ese poder, que los alcaldes fueran elegidos no por los vecinos, sino directamente por ella. ¿No? Se elabora, sigue vigente en estos años de la regencia de Espartero, la Constitución de 1837. Y Espartero, como decía, va adquiriendo unos tintes cada vez más dictatoriales, que tiene que hacer frente a su vez a levantamientos populares. Entre el año 44 y 54 se produce el gobierno de Narváez, la década moderada, que son los conservadores, con Isabel II proclamada reina ya a la edad de 13 años. Se elabora la Constitución de 1845, una constitución a la medida de los conservadores, de los liberales conservadores, una constitución que restringe la libertad de prensa y restringe toda una serie de libertades, declara la confesionalidad del Estado, Estado católico, y prohíbe el resto de religiones. Y durante esta década también se firma el Concordato de 1851 con la Santa Sede. Es una etapa en la que Narváez se ve envuelto en graves casos de corrupción. El centralismo es la forma de organización administrativa, y el Código Civil estaba escrito, se llevó a cabo para controlar a todos estos elementos más progresistas dentro de los liberales. Sí que supuso esta década, a pesar del conservadurismo y demás, el asentamiento o los primeros pasos para asentar el Estado liberal. A partir de entonces ya no se volvería al antiguo régimen, a pesar de las pretensiones carlistas. Entre el año 54 y 56 se produce el bienio progresista. Bien, hay unos sucesos, la bicalvarada, los pronunciamientos de O'Donnell, el intento de elaboración de una constitución más progresista, que no llegó a efectuarse, la Constitución non nata de 1856. Fue una época también en la que se intentó ampliar las libertades, se llevó a cabo una segunda desamortización, una ley de ferrocarriles que atrajeron inversiones extranjeras para poner en marcha esta infraestructura tan importante y tan estratégica para el desarrollo del Estado liberal y del capitalismo en España. Fue un bienio en el que aumentaron las tensiones con la Iglesia,
de una forma bastante fuerte. Y a partir del año 56, con el derrocamiento de los progresistas, O'Donnell lleva a cabo la articulación de una nueva fuerza política, que es la Unión Liberal. Pretendía ser una tercera fuerza política al margen de los conservadores y de los progresistas, aunando a los más moderados conservadores y a los más moderados progresistas. Un partido sin una ideología muy definida, pero que pretendía ser un partido de centro. El caso es que tuvo éxito porque durante casi 10 años, durante 8 o 9 años, fue el partido hegemónico en España, la Unión Liberal. ¿Vale? Sigue vigente la Constitución del año 1845 de tinte conservador, como he hablado. Se llevan a cabo expediciones militares, pucherazos electorales, una represión contra los progresistas y los demócratas y bueno, pues fue una etapa en la que se obtuvieron ciertos logros económicos, pero también se estabilizó, no se siguió avanzando en la instauración de un Estado liberal. Vamos a ver un poquillo más en profundidad los sucesos durante la regencia de María Cristina entre el año 33 y el año 40. Son 7 años de regencia. En primer lugar, el primer presidente del gobierno fue Cea Bermúdez, un presidente tradicionalista, que llevó a cabo alguna reforma que enfrentó a todos los elementos de la sociedad, y también fue el presidente que tuvo que hacer frente a la primera revuelta carlista, a la que no puede sin garantía de éxito por la falta de apoyo. Le sucede Martínez de la Rosa, propuesto por la regente María Cristina, en un nuevo gobierno de tinte moderado, ¿vale?, conservador. Se convocan cortes y se elabora un nuevo texto real para un régimen ya constitucional. En esta época, en el año 34, se elabora el Estatuto Real para que empiece a darle forma al reinado, a lo que sería el reinado de Isabel II. Por otro lado, Zumalacárregui, general carlista, consigue organizar un ejército y de facto organiza un reino al norte de España, principalmente en el País Vasco, en Navarra, también en zonas de Cataluña, de Aragón, con verdadera fuerza. Incluso llegó a atravesar España de norte a sur. Curiosamente no se atrevió a ocupar Madrid. Murió durante el asedio a la ciudad liberal de Bilbao, el bastión liberal. Siempre ha sido un objetivo de los carlistas y nunca pudieron llevarla a su terreno. Tras la muerte de Zumalacárregui empiezan a haber disensiones dentro del ejército carlista y es aprovechado por Espartero para firmar la paz de Vergara. Los liberales en esta época están atascados. Se producen también estas primeras escisiones realistas dentro del carlismo. Hay un acercamiento de la regente María Cristina a los liberales progresistas con el nombramiento de Mendizábal, una figura clave para definitivamente acabar con el antiguo régimen. El objetivo era acabar con la guerra carlista en poco tiempo, sanear las cuentas, y aunque esto sí que fue un fracaso, ya que la guerra duró mucho más de lo previsto, pues bueno, tuvo cierto éxito. Entre 1837 y 1840 hay un trienio moderado y se firma la paz de Vergara en el año 39, como he comentado antes. En 1837, en 1836 hay un gobierno progresista, tras un pronunciamiento que obliga a María Cristina a jurar la Constitución de 1840.
En 1837, como respuesta a este pronunciamiento, se convocan cortes constituyentes para elaborar la Constitución de 1837, que aunque es más progresista que el Estatuto de 1834, es más moderada que la Constitución de Cádiz, sí que contó con cierto consenso político. Espartero, tras firmar la paz de Vergara, era una figura emergente y María Cristina una figura que empezaba a estar debilitada. Bien. Espartero supuso una oportunidad para los elementos liberales progresistas, un héroe nacional, y tras la promulgación de la ley de ayuntamientos que los liberales no aceptan, esto supuso de hecho el exilio de María Cristina. En septiembre de 1840, María Cristina nombra como presidente a Espartero y presidente del gobierno. En octubre se marcha al exilio. Espartero deroga la ley de ayuntamientos, se apoya en los moderados, vende bienes del clero, empieza a otorgar al Estado español, a España, una orientación libre cambista, como se decía en la época, dando pasos al capitalismo financiero, y tiene que hacer frente también a diversos motines por el tema de las quintas. Siempre fue un tema cuando se recluía a jóvenes mediante el sistema de quintas para ir a las distintas guerras, pues suponían motines y enfrentamientos con el gobierno de turno. En 1843, ya bastante desacreditado, de nuevo Espartero nombra presidente a Gómez Becerra y secretario también a ministro Mendizábal, aunque cada vez era más autoritario, cada vez estaba más desacreditado. Hay una difusión de los pronunciamientos. Narváez empieza a ser General Narváez, una figura emergente, y finalmente es derrotado en el año 1843. Hay una serie de gobiernos intermedios como el de Joaquín María López, que desmonta el aparato de apoyo a Espartero. La vuelta de María Cristina no es aceptada por los progresistas ni por algunos moderados, y entonces se propone la solución de adelantar la mayoría de edad de Isabel II, que el general Narváez y el gobierno de la época, el gobierno transitorio, aceptan. Isabel II finalmente en el año 43 jura la Constitución. Joaquín María López cede la presidencia del gobierno a Ulo Zagal, con ministros progresistas, modifica la ley de ayuntamientos, vuelve a legalizar la milicia nacional, ¿vale? Elementos armados de tinte liberal, en la inmensa mayoría, que emanan de la tradición juntista de la época de la invasión francesa, y durante todo el siglo XIX, con unos nombres u otros, voluntarios por la República, milicias nacionales, voluntarios en la época de la Gloriosa, estuvieron cuando eran los progresistas los que mandaban, los legalizaban; cuando eran los moderados, los conservadores, los prohibían. Se produjo también en este año 43 una amnistía a todos los elementos esparteristas que habían sido detenidos. Narváez nombró ahora como presidente de gobierno a Luis González Bravo, que era un moderado, que suprime, en este caso la milicia, limita las publicaciones progresistas, las prohíbe y ejerce una durísima represión contra todos los liberales progresistas. En 1844 vuelve María Cristina. Ya Isabel II había jurado la Constitución vigente del año 1837. Narváez asume el gobierno y se inaugura la década moderada entre el año 44 y 54. En el año 45 se promulga la Constitución, una Constitución conservadora, que sube el listón de los electores, y de igual manera en épocas conservadoras, con las constituciones más conservadoras, se sube el listón por dinero de los electores,
benefician a los conservadores. Cuando hay liberales más progresistas se baja el listón, incluso en la reivindicación del sufragio universal, que en teoría favorecía a los progresistas. Se suprime la autonomía de los ayuntamientos y las milicias nacionales. Se proclama la religión católica como única, ¿vale? Y la soberanía compartida entre la reina y las cortes. El asunto del matrimonio de la reina también es un asunto de Estado. Finalmente acaba casándose con don Francisco de Asís. Se firma el concordato con la Santa Sede tras la desamortización de Mendizábal. Las relaciones con la Santa Sede se habían deteriorado, se habían roto y bueno, por un lado la Santa Sede con este concordato el año 51 acepta que los bienes que le habían sido enajenados no los va a recuperar, pero por otro lado el Estado se compromete a sustentar económicamente la religión y todos los gastos de la infraestructura católica, y la Iglesia conservaría ciertos privilegios como la exclusividad de la enseñanza, o por lo menos la influencia en la enseñanza y en la moral pública. Se centraliza la administración en esta década moderada. Hay una modernización de los impuestos, terminando con las particularidades regionales que emanaban del antiguo régimen. En 1846 hay nuevos levantamientos carlistas que finalizan en el año 49. En este caso no se puede hablar de guerra, sino que más bien eran chispazos dispersos, pero que no dejaron de existir y de darse en unas ciudades u otras, principalmente en Navarra, País Vasco, Cataluña y algunas zonas de Castilla y Aragón y de Valencia. Narváez da un golpe de Estado en el año 47 y se mantiene en el poder mediante este golpe de Estado hasta el año 50. Tiene que hacer frente a las crisis económicas, hay un aumento de la corrupción, está envuelto en graves episodios de corrupción, de prebendas, que produce a su vez un aumento dentro de su propia fila de los conservadores, de los moderados. Con lo cual, Bravo Murillo, que es un ministro destacado de Narváez, accede al gobierno entre el año 51 y 52. Bravo Murillo, conservador, fue un hombre de Estado que se preocupó por acabar con esa corrupción. Fue un hombre pragmático, luchó también contra la deuda que asfixiaba las arcas públicas y llevó a cabo un plan de obras públicas de ferrocarriles, carreteras, canales y puertos. Fue el primer gobierno civil desde el año 1840, el de Bravo Murillo, y se enemistó con los grandes espadas de la época, con los generales Narváez, Espartero y O'Donnell. La reina finalmente lo obliga a dimitir. Los moderados se empiezan a desintegrar tras el gobierno de Bravo Murillo, mientras los progresistas empiezan a reorganizarse y a tener cierta pujancia, a coger fuerza. Entre los años 53 y 54 se produce una serie de manifiestos contra el gobierno que derivan en la revolución de 1854, la que se inició con la Vica Alvarada, con O'Donnell a la cabeza, que es un liberal moderado. O'Donnell en un primer momento se retira y es apoyado por el general Serrano, otro general liberal, con un manifiesto en el cual se proclamaban una serie de reclamaciones progresistas que empiezan a extenderse con levantamientos durante todo el año 54, durante varios meses del año 54, que empiezan a tomar tintes bastante violentos, derivando en una verdadera sublevación popular. La reina nombra a Espartero presidente del gobierno, a O'Donnell el ministro de la guerra, que funda en estos años son los que funda la Unión Liberal. Madoz en Hacienda, que lleva a cabo una segunda desamortización, centrado esta vez más bien en los bienes comunales de los ayuntamientos, lo que produjo también una pauperización de las clases populares, que veían en estos bienes comunales que tenían uno de sus sustentos principales.
En 1856 hay una revuelta social en varias ciudades. O'Donnell da un golpe de Estado, disuelve las Cortes y restituye la Constitución de 1845. O'Donnell intenta o pretende llevar un gobierno de libertad y de orden, dejando fuera a los progresistas durante toda una década y alternándose tanto los de la Unión Liberal, el partido que había fundado, con los moderados. Lleva a cabo las guerras de prestigio que le habían dado resultado en Marruecos, en 1853 y 1800 hasta el año 1856 hasta el año 1863 se produce la hegemonía de la Unión Liberal. Mientras tanto, empiezan a emerger figuras progresistas como Lazaga y Prim, héroe de la guerra de Marruecos, y los demócratas y los carlistas en esta hegemonía de la Unión Liberal quedan fuera del sistema, con una disposición a los levantamientos, a los pronunciamientos, tanto por un lado como a la izquierda como a la derecha con los carlistas. El Partido Demócrata fue un partido que se fundó con elementos de la izquierda a la izquierda de los progresistas en el año 49 empezaron a fundarse, cuyo eje principal de la reivindicación es el sufragio universal masculino y los derechos de los hombres, unos principios republicanos y federalistas y con una figura principal que luego fundaría el Partido Republicano, que es Pi y Mergal. ¿Qué supuso el gobierno de O'Donnell del año 56? Pues eso, que había dejado fuera a los progresistas, a los demócratas, que intentan pronunciamientos junto con la milicia nacional que había sido suprimida. O'Donnell vence a la milicia y ordena la vuelta al régimen del 45 manteniendo algunas libertades públicas. En el año 56 hasta el 58 se produce el bienio moderado, que es una continuidad, una prolongación de la década moderada de Narváez. Hay una disolución de las Cortes, la restitución de la Constitución del 45. En esta época lo más importante es la ley Moyano, la ley de educación de Claudio Moyano, que estuvo vigente durante más de 100 años. Empieza a haber una preocupación por la educación, es decir, el Estado liberal no puede avanzar, no puede asentarse sin una educación de una población mayoritariamente analfabeta. Se mantiene la censura de los medios no afines. Y en el año 58 la reina llama de nuevo a O'Donnell para formar gobierno. Y se produce lo que se llama el gobierno largo de la Unión Liberal entre el año 58 y el año 63. Tras el éxito en la guerra de Marruecos, la guerra de prestigio con Prim, que se constituye como héroe nacional, el carlismo retraído, el progresismo pragmático y contenido, con desamortizaciones parciales, una paz con la Santa Sede, escasos altercados, leyes de unificación jurídica. Se puede decir que fue una época en la que se pudo llevar a cabo lo que pretendía O'Donnell, que era libertad y orden. Aunque si bien es cierto que inició una serie de guerras, se vino arriba, de alguna manera se vino arriba, inició una serie de guerras por el Pacífico, la ocupación de Santo Domingo y demás, que supusieron un fracaso en la política exterior. La oposición moderada por un lado presionaba a O'Donnell y dimitió, y a partir de entonces se produjo una serie de turnos de gobierno entre unionistas de la Unión Liberal y moderados, con Narváez otra vez como figura central de los moderados y como presidente del gobierno. Mientras tanto, los demócratas y progresistas permanecían aislados del Parlamento, sin participación ni atención de la reina, y optan por preparar pronunciamientos como forma de reivindicación de sus objetivos. El fin de Isabel II. La Constitución de 1856 non nata, ¿vale? Suponía el integrar objetivos progresistas, liberales progresistas y de los demócratas, pero no pudo llevarse a cabo.
Prim, como figura de los demócratas, figura central tras su hegemonía. Dentro de este partido, pues el prestigio que había ganado en la guerra de Marruecos, quería llevar a cabo una economía del gasto público, un sistema tributario con la insupresión de los impuestos directos, un sistema tributario más justo, una reforma arancelaria, mayor poder a los municipios que le había sido arrebatado durante toda la década moderada, libertad de prensa, una profundización en la educación secular, ¿vale? Monarquía constitucional. Este fue el programa que en 1866 elaboró el general Prim para un pronunciamiento con tintes de éxito. Los demócratas, por su parte, estos eran los progresistas de Prim, los demócratas estaban más ligados a una élite intelectual y lo que principalmente pedían era más poder de la prensa. Isabel II, tras el paso de O'Donnell por el gobierno, no quería elecciones ni otro gobierno unionista y pedía gobiernos armónicos con el Parlamento. Nombra un gobierno de no adscritos, Marqués de Miraflores, un gobierno transicional, transitorio. Entre 1863 y 64 dimite, pasó sin pena ni gloria el gobierno del Marqués de Miraflores, y después Arazola es nombrado presidente del gobierno y más tarde finalmente la reina opta por recuperar a Narváez como presidente del gobierno, lo que provocó un supuesto enfado de O'Donnell, aunque todo era muy teatralizado, viendo que se avecinaba el fin de Isabel II y la fuerza que estaban tomando los demócratas y los progresistas. Narváez en esta época destituye a una serie de catedráticos progresistas y demócratas y restringe la libertad de opinión, lo que supuso un enfado de la comunidad educativa de estudiantes que empezaban a presionar para un pronunciamiento. ¿No? Empezaban a prepararse para el pronunciamiento de los progresistas. A finales del año 65, Prim empieza a preparar o ya a pronunciarse contra O'Donnell y acaba con su gobierno. Isabel II, por otro lado, se resiste a la revolución que se estaba fraguando entre los demócratas y los progresistas después del pacto de Ostende, en el cual se conjuraron o firmaron un acuerdo para derrocar a Isabel II, para echarla de España, y convocar elecciones mediante sufragio universal masculino y elegir una forma de gobierno nueva, una nueva monarquía o una forma de gobierno republicana. En el año 66, Narváez disuelve las Cortes. Prim se constituye como el presidente del Comité Revolucionario y al que se unen los unionistas con el general Serrano contra la represión que estaba llevando a cabo Narváez. Finalmente O'Donnell muere en el año 67 y en el año 68 muere Narváez, que era el último apoyo que le quedaba a Isabel II. Con lo cual, la única salida que tenía en ese momento la reina de España era el exilio. Bien. Con el exilio de Isabel II se inaugura lo que llamamos como sexenio democrático, entre el año 68 y el año 74. Fueron 6 años en los que por primera vez contamos en España con una democracia, con un Estado liberal, democrático, en el que dentro de él hay varias etapas. Primero una etapa revolucionaria, la Revolución La Gloriosa, una etapa de expectativas de las clases obreras, el incipiente movimiento obrero, los republicanos, que finalmente llegan a acuerdos, a pactos y también enseguida empiezan a dividirse. Fue una etapa de libertades que empezaron a verse como muy peligrosas por otros elementos reaccionarios. Siempre habían visto las libertades como algo peligroso. Fue una etapa constitucional moderna,
¿vale? En la que se pretendía establecer un Estado liberal moderno, con avances, con verdaderos avances, y fue una etapa sobre todo en la que se tuvieron que hacer frente a muchísimos problemas a los que no se pudo dar respuesta finalmente. Se ensayaron varios métodos. En primer lugar, una constitución monárquica sin rey, una elección de un rey, la primera vez que se elige un rey por métodos democráticos, y finalmente, ante la abdicación de Amadeo I de Saboya, el rey electo, la principal baza de Prim, el ensayo republicano que duró escasos 2 años, algo menos. Bien, las causas de la revolución, la gloriosa, pues las encontramos en causas económicas, evidentemente. Una crisis financiera se produjo en toda Europa y también afectó a España, la primera crisis del capitalismo del año 66, una crisis de subsistencia que afectaba a amplísimas capas de la población española, y una crisis también industrial que echó a muchos obreros a la calle. Causas políticas: un desgaste del gobierno moderado que estaba en el poder desde el año 43 con el ensayo de la Unión Liberal, y una organización de la oposición que se organizaba en torno a nuevos partidos demócratas y republicanos por medio de la fundación de la Internacional Obrera con su sección española. La Internacional se llevó a cabo en el año 64, y el Pacto de Ostende, que dio lugar al surgimiento de nuevos líderes como Prim, que ya tenía gran prestigio ganado como militar de Marruecos, Pi y Margal, republicano, fundador del Partido Republicano, y Castelar y Salmerón, también republicanos moderados. Bien, el Pacto Ostende, como he explicado anteriormente, era un pacto que pretendía la salida de Isabel II del trono. Y las causas sociales: evidentemente un ambiente muy revuelto, en creciente deterioro social, primero por el asunto de las quintas, que eran reclutadas y provocaban motines, los impuestos injustos, impuestos al consumo de los productos básicos que afectaban a las clases más populares, el voto censitario, que cercenaba el derecho a la participación en la vida política de la inmensa mayoría de la población. Un poder que estaba en manos de los moderados desde el año 43, con bastantes tintes de corrupción, de deterioro y de autoritarismo. Esto produjo una inhibición del Partido Progresista de Sagasta de los asuntos políticos, estaban al margen, ¿vale? No participaban de la vida política y por lo tanto se dedicaban a intentar las conspiraciones. Y por otro lado también la preocupante situación de las colonias de Antillas y Filipinas. La Revolución Gloriosa estalló. La venía preparando Prim con ese programa progresista, y tras la muerte de O'Donnell y de Narváez, el último apoyo de Isabel II, la única salida que le quedaba era el exilio. Prim, liberal, héroe de guerra de Marruecos, emerge como la figura principal de esta época del sexenio, y otros que se suman al programa de Prim son el general Serrano, el general Topete, Sagasta, Zorrilla, con el Partido Radical que funda más adelante. En la noche de San Daniel, la revolución fue rápida, fue eficaz, ya que estaba arraigada previamente en la sociedad, llevaban años. Esta vez fue una revolución no espontánea, rápida, no espontánea, sino que venía ya preparándose de antemano, venía trabajándose en el aspecto de la instauración en la sociedad, y bueno, tras el apoyo de estos generales, el general Topete y demás, en la noche de San Daniel se extendió rápidamente el programa que pretendían llevar a cabo. Fue el sufragio universal, libertades y derechos del hombre, Estado centralizado, abolición de las quintas, derecho al trabajo, a la educación,
federalismo. Bueno, aquí hay un poco de contradicción entre un Estado centralizado y el federalismo, porque son varias las tendencias que apoyan este programa. Libertad religiosa. El pronunciamiento se inicia en Cádiz, ¿vale? Y se organiza una organización revolucionaria en juntas. Sagasta y Zorrilla habían elaborado un manifiesto de destronamiento de Isabel II. La organización en junta fue decisiva. La de Madrid, aunque tuvo ciertos problemas con el resto de las juntas provinciales, finalmente se otorga la mayoría de la representatividad y otorga la formación de un gobierno de transición provisional al general Serrano en el año 68. Este gobierno de Serrano estaba formado por elementos progresistas y unionistas, con figuras como Prin, Sagasta, Figuerola, Zorrilla, Romero y Ortiz. Y enseguida surgen divisiones y dos proyectos de cambio. Por un lado, los de Prin, que pretendían una monarquía constitucional con una nueva constitución, la del año 69, de tinte de una burguesía acomodada, ¿vale? Y el proyecto de cambio de Pi y Margal, que pretendía una república federal con reformas sociales. En noviembre del año 68 se disuelven las juntas. Por un lado, los progresistas junto con los unionistas controlan las instituciones, y por otro lado los republicanos controlan las fuerzas populares. Sí, y no destacaba en ese momento ninguna insurrección. Sagasta y Prin llevan adelante el decreto de sufragio universal y la convocatoria constituyente de Cortes Constituyentes del año 69. La decisión de los demócratas se escinden en el Partido Demócrata, que había sido fundado en 1849. Por un lado están los de Rivero, Martos, Becerra, que aceptan la monarquía junto a la Unión y los progresistas, la coalición monárquica, ¿vale? Por otro lado están los federales, que no aceptan la monarquía, pretenden una república social, un reparto de la riqueza, una libertad que no encarna la monarquía, y figura principal es Castelar. Las elecciones municipales de noviembre del 68 las ganan la coalición monárquica de unionistas, progresistas y demócratas, ¿vale? Los unionistas del general Serrano, los progresistas de Prin y Sagasta, y los demócratas de Rivero y Martos. Y la federal, como se llamaba así, formada por republicanos federales, sí que obtienen un cierto éxito en más de 20 capitales, entre ellas Barcelona y Sevilla, no así en Madrid. Las elecciones constituyentes fueron un momento de máxima excitación social y popular en torno a ellas, y supusieron la victoria de la coalición monárquica de unionistas, progresistas y demócratas. Por otro lado, la Revolución Gloriosa alentó las reivindicaciones en Cuba y Puerto Rico de los habitantes de aquellas islas, en pro de los derechos de los ciudadanos, de la abolición de la esclavitud. En Cuba había un 40% de población de origen africano, la mayoría esclavos, y pretendían también una cierta o gran parte de independencia, una administración autonómica que al poco tiempo iría derivando en reivindicaciones independentistas directamente. En 1860 ya Estados Unidos había abolido la Constitución, y esto supuso también un revulsivo para exigir la abolición de la esclavitud en Cuba y en Puerto Rico. Las primeras revueltas en Cuba están lideradas por Francisco Ramírez y en Cuba por Céspedes. El origen del movimiento independentista de las colonias hay que buscarlo en las Cortes de Cádiz, en las cuales se declaraban a todos los ciudadanos, tanto coloniales como metropolitanos, como españoles. ¿Vale? En el año 37, con la Constitución del 37, se abandona ese estatus igualitario. Las colonias eran meras empresas, tanto de hacendados como de esclavistas. Tiene mucho que ver en esta
negación del estatus de ciudadanía la fuerza de los esclavistas españoles, reaccionarios y proclives a mantener sus negocios de esclavitud de seres humanos. En 1860 en Estados Unidos se abole oficialmente la esclavitud. Se funda el Partido Independentista de Cuba y Céspedes, en un episodio muy nombrado, toma Camagüey. A partir de ese momento se iniciaría una serie de revueltas, una guerra abierta contra España, que supondría, por un lado, represión, algunos momentos de reconocimiento de cierta autonomía, que inmediatamente era retirada tras la presión de los elementos esclavistas, y sobre todo supuso, a partir de ese momento, durante casi 40 años, una sangría en forma de vidas humanas y económica que derivaría o terminaría con la guerra contra Estados Unidos, que se perdió y que declaró definitivamente la independencia de las últimas colonias. También esto supuso una constante fuente de problemas, de motines dentro del territorio de España, con el reclutamiento a través de las quintas de jóvenes que eran llamados a filas para ir a la guerra. En Filipinas la situación era de más desorden por una falta tradicional de administración colonial, ya que aquellas posesiones eran controladas tanto por compañías como por elementos eclesiásticos. ¿Qué supuso la Constitución de 1868? Derechos de los hombres, por primera vez en toda la historia de España. El reconocimiento de los derechos de los hombres. Libertad de culto, que dio lugar al enfado de los elementos más tradicionalistas. Una monarquía democrática, que dio lugar al enfado de los republicanos, sin rey, curiosamente es una paradoja. Una organización de las Fuerzas Armadas, sufragio universal masculino, el primer código democrático de la historia y la soberanía popular, mediante la división de poderes, la descentralización y la monarquía constitucional. Entre los elementos conservadores encontramos a la figura emergente de Cánovas, que ya empezaba a organizar un sistema restaurador, ¿vale? Años más tarde sería el artífice de la restauración y figura central durante los últimos decenios del siglo XIX. El cura Monterolo, reaccionario, y que pedían la unidad de España, el derecho a la propiedad privada como un derecho inalienable y el catolicismo como única religión de España. No participan de la votación de las constituyentes y los republicanos acaban aceptando esta constitución, acaban acatándola, pero no aceptan la monarquía, lógicamente. Por algo son republicanos. La regencia de Serrano. Se elige a Serrano como regente mientras se busca un candidato a rey que no sea Borbón. El regente es elegido por mayoría con Prim como jefe de gobierno. La oposición republicana se empieza a articular a partir del año 69 en torno a el primer partido de masas de España. No es un partido elitista, sino todo lo contrario. Los líderes provinciales de este partido republicano empiezan a priorizar la organización federal por encima de otros intereses sociales. Se empiezan a organizar comités republicanos en Andalucía, en Castilla, en Murcia, en Valencia, en pro de un federalismo, ¿vale? Por iniciativa catalana y a favor de un pacto federal y una organización federal del país. Entonces se organiza después de la firma de Tortosa. El gobierno, ante esta declaración y estas prisas por instaurar un Estado federal republicano, responde con una especie de ley marcial muy represora y que a su vez da lugar a una reacción popular con una extensión de las manifestaciones que son prohibidas por Sagasta, con el levantamiento de los voluntarios por la libertad,
que emanan de la tradición de las milicias nacionales, son elementos armados al margen del ejército que apoyan estas reivindicaciones, estas manifestaciones con armas, ¿vale? Las revueltas se extienden y se mezclan con una serie de reivindicaciones sociales y laborales en torno a la extensión y la organización obrera, ¿vale? Sagasta disuelve esta milicia de voluntarios por la libertad, lo que da lugar a un crescendo de las revueltas por toda España. En septiembre del año 69 se produce una serie de sucesos en Cataluña y en Barcelona, sobre todo, con sociedades obreras a la cabeza y además con revueltas, con ocupaciones de tierras en Andalucía y una extensión por gran parte del territorio español de estos amotinamientos. Se sofocan una vez más las revueltas y se disuelven estas milicias armadas. Por otro lado, Pi y Margall se empieza a afianzar como líder de los republicanos, aunque era más partidario, comprendía estos motines armados y demás, y aunque era más partidario de utilizar los cauces legales. El gobierno de Prim es un gobierno transitorio desde la declaración de la Constitución del año 69 hasta finales del año 70, conjugó bien en las tres tendencias de la coalición monárquica, además de a los republicanos. Se le escapó de las manos el asunto de Cuba, que derivó en guerra, y la derrota de los carlistas, que siguieron levantados en armas, y salió adelante su propuesta de elegir a Amadeo de Saboya, un representante de la Casa de Saboya, como rey de España. A pesar de la oposición de los alfonsinos, de los borbonistas que seguían conspirando para ocupar en el trono a Alfonso XII. Cánovas se erige como jefe del partido alfonsino. Durante el año 1870 hay un aumento del malestar social. Esto no hizo sino crecer a partir de esa época, con insurrecciones violentas por todo el territorio, especialmente en Cataluña, también en Andalucía. Un aumento de las publicaciones que piden las revueltas, que exigen revueltas armadas, que instigan. Y Prim, que se convirtió en un objetivo de estas publicaciones, finalmente fue asesinado, no se sabe muy bien por quién, a día de hoy, el 27 de diciembre de 1870. ¿Vale? Entonces el reinado de Amadeo I de Saboya empieza con mal pie, sin su principal apoyo, Prim. ¿Vale? Y esto fue un probable motivo de su debilidad, además de las pugnas constantes entre las distintas facciones de los gobiernos y la sucesión de gobiernos inestables. En cuanto a las características generales del reinado, se encontró con presiones por todas partes. Unas presiones muy fuertes por parte de los esclavistas y de los carlistas, los tradicionalistas carlistas. Una sangría a la guerra de Cuba, una aproximación republicana al socialismo internacionalista, con un rey demócrata escrupuloso con la Constitución de 1868. Los nuevos partidos constitucionales que surgen a raíz de instaurarse con la Constitución del 69 el sufragio universal. Por ejemplo, formaron el Partido Constitucionalista de Sagasta y el Partido de los Radicales de Zorrilla. Fue un primer intento de articular partidos políticos en torno a un sistema liberal. Se produjeron una serie de gobiernos que duraban 2 años con fracturas hasta la instauración de la República. ¿Vale? Los problemas de tinte político, haciéndole frente a las insurrecciones republicanas, obreras, a los carlistas o los levantamientos carlistas reaccionarios y a los alfonsinos, también reaccionarios, pero que pugnaban por instaurar la monarquía borbónica de nuevo en España. Y el asunto de Cuba, que se convirtió en un asunto central, fuente de múltiples problemas. Los reclutamientos en territorio español a través de las quintas provocaban motines, malestar social y a su vez era una fuente de constante sangría en forma de vidas humanas y económicas.